Restaurante El Palacio Real. Alejandro Vega, magnate inmobiliario de 38 años, está en su silla de ruedas por un accidente que le cambió la vida. Cuando trata de comer solo frente a sus socios de negocios, el temblor en las manos lo traiciona y el plato se derrama sobre su traje de 20.000 euros. La humillación es total, pero de repente la camarera Carmen Morales se acerca, toma delicadamente el tenedor y comienza a ayudarle a comer con una naturalidad que emociona a todo el salón. Por primera vez en meses, Alejandro sonríe de verdad. 2 horas después, Carmen es despedida por el director furioso. Jamás se toca a un cliente. Pero lo que el director no sabe es que Carmen esconde un secreto devastador que lo cambiará todo. Y Alejandro, conmovido por ese gesto de pura humanidad, está a punto de descubrir que el amor puede llegar en los momentos más inesperados. Madrid, barrio de Salamanca. El restaurante El Palacio Real brillaba como una joya en el corazón de la ciudad, con sus lámparas de cristal que reflejaban luces doradas sobre las paredes revestidas de terciopelo burdeos. Era el templo de la alta cocina madrileña, frecuentado por la élite financiera que decidía el destino económico de España. Alejandro Vega, 38 años, maniobró su silla de ruedas eléctrica a través de la entrada principal del restaurante. 6 meses antes era uno de los hombres más poderosos de España, CEO de un imperio inmobiliario de 5.000 millones de euros que se movía por Madrid como un emperador moderno. Ahora, cada simple escalón se había convertido en una montaña por escalar. El accidente de tráfico que había cambiado su vida también había sido el fin de su matrimonio. Su esposa Isabel no había soportado el peso de tener un marido diferente, como tuvo el valor de llamarlo antes de irse con la mitad de su patrimonio. Esa noche Alejandro debía cerrar el negocio más importante de su carrera, la adquisición de todo el frente marítimo de Puerto Banús por 2.000 millones de euros. Los 3 socios suizos ya estaban sentados en la mesa reservada, sus rostros impenetrables estudiando cada uno de sus movimientos para determinar si seguía siendo el hombre adecuado para manejar una inversión tan masiva. Heinrich Müller, el banquero de Zúrich, se levantó para saludarlo. El gesto, antes natural, ahora parecía cargarse de lástima mal disimulada. Alejandro se posicionó en la mesa con la precisión de quien había aprendido a calcular cada movimiento, pero esto no borraba la obvia diferencia con los demás comensales. Carmen Morales, 28 años, se acercó a la mesa con el paso silencioso que había perfeccionado en 3 años de trabajo en el restaurante más exclusivo de Madrid. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto. El uniforme burdeos y blanco impecable ocultaba una historia de sacrificios que ninguno de los clientes habría imaginado jamás. Licenciada en Economía por la Complutense con matrícula de honor, Carmen había tenido que abandonar el máster para pagar los tratamientos oncológicos de su madre, 3 años de quimioterapias, radioterapias, viajes de esperanza a clínicas suizas que habían agotado hasta el último céntimo de sus ahorros. Su madre había muerto 2 meses antes, dejándola sola con una deuda de 200.000 euros y un dolor que le cortaba la respiración cada mañana. Cuando llegó el momento de comer, la realidad golpeó a Alejandro como una bofetada. El temblor en las manos, efecto secundario de los medicamentos analgésicos, se intensificaba siempre cuando estaba bajo estrés. El tenedor se deslizó de sus dedos justo cuando llevaba el primer bocado a la boca. El risotto se esparció sobre sus pantalones Armani, manchando la seda gris con trozos de arroz y vino tinto. El silencio que cayó sobre la mesa fue más ruidoso que cualquier explosión. Los suizos intercambiaron miradas elocuentes, el tipo de miradas que deciden el destino de acuerdos millonarios. Alejandro sintió el calor de la humillación subiéndole al rostro como lava incandescente. En ese momento, Carmen se materializó a su lado con la gracia de un ángel. Sin decir una palabra, tomó delicadamente el tenedor de la mesa, lo llenó con una pequeña porción de risotto y lo acercó a la boca de Alejandro con una naturalidad que parecía lo más normal del mundo. El gesto fue tan espontáneo, tan desprovisto de lástima o vergüenza, que Alejandro se sintió repentinamente seguro. Por primera vez en 6 meses, comió sin vergüenza,
dejando que Carmen lo ayudara con movimientos fluidos y discretos que ni siquiera atrajeron la atención de las otras mesas. Los tres suizos, testigos de esa escena de pura humanidad, parecían haber entendido algo fundamental sobre Alejandro. Un hombre que inspiraba tal devoción y respeto no podía ser subestimado, silla de ruedas o no. El negocio se cerró con un apretón de manos que sabía a nuevo comienzo. Pero mientras los contratos se firmaban, desde la esquina del salón, el director del restaurante, Carlos Mendoza, había observado toda la escena con ojos que brillaban de rabia fría. 2 horas después de la firma del contrato más importante de su carrera, Alejandro estaba a punto de dejar el restaurante cuando oyó voces agitadas provenientes de la zona del personal. Se acercó discretamente y reconoció la voz temblorosa de Carmen tratando de defenderse. Carlos Mendoza, el director, estaba destruyendo a Carmen con palabras que cortaban como cuchillas. La regla más sagrada del restaurante había sido violada. Jamás se toca a un cliente. Jamás. Era una cuestión de profesionalidad, de distancia, de respeto según su visión distorsionada del servicio de lujo. Alejandro observaba a través de la puerta entreabierta a Carmen de pie frente al escritorio de Mendoza, las manos temblándole mientras apretaba el delantal. Cada intento de explicación era rechazado con creciente violencia verbal. Cuando Mendoza sacó el sobre con el despido inmediato, Carmen se quedó inmóvil como si las palabras no hubieran llegado a su cerebro. La desesperación en sus ojos era tangible. Necesitaba ese trabajo. Tenía deudas aplastantes, gastos médicos aún por pagar por los tratamientos de su madre. Alejandro vio a Carmen tomar el sobre con manos que ahora temblaban incontrolablemente. Su rostro se había vuelto de mármol, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas a duras penas. Cuando salió de la oficina, casi chocó con Alejandro que la esperaba en el pasillo. Las disculpas de Carmen fueron inmediatas. El miedo de haber puesto en una situación embarazosa al hombre que había ayudado. Pero Alejandro la detuvo con una dulzura que la sorprendió. Tú no me has puesto en una situación embarazosa. Me has salvado. Carmen comenzó a llorar silenciosamente. Todas las defensas que había construido alrededor de su dolor se derrumbaron de una vez. La historia salió a fragmentos. 200,000 euros de deudas por los tratamientos oncológicos de la madre, 3 años de sacrificios, la pérdida de todo lo que poseía, y ahora el despido que representaba el fin de toda esperanza. La confesión cayó entre ellos como un puente que los conectaba más allá de sus diferencias sociales. Alejandro sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no sentía desde hacía meses. Tomó una decisión que cambiaría ambas sus vidas. Mientras salían juntos del restaurante, Carmen se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, sin saber que ese hombre estaba a punto de ofrecerle mucho más que un simple trabajo. El ático de Alejandro se alzaba en el piso 40 de un rascacielos de 4 torres, con ventanales que ofrecían una vista impresionante de Madrid iluminado. El apartamento era una obra maestra del diseño contemporáneo, cada superficie pensada para ser accesible a una silla de ruedas sin sacrificar la elegancia. Carmen siguió a Alejandro a través del salón, sus ojos agrandándose por el asombro. Nunca había visto tanto lujo concentrado en un solo espacio, obras de arte que valían más que su casa, muebles que parecían esculturas, tecnologías que respondían a comandos de voz. Alejandro se posicionó frente a ella, las manos moviéndose nerviosamente sobre los brazos de la silla. Era la primera vez en 6 meses que llevaba a alguien a su casa, la primera vez que sentía la necesidad de compartir su espacio con otra persona. La historia de Carmen salió lentamente. El carcinoma de páncreas de su madre, los viajes de esperanza a clínicas europeas, la venta de todo lo que poseía para pagar tratamientos que al final no habían servido. 3 años de lucha contra un enemigo invisible que había ganado de todos modos, dejándola con una deuda imposible y ninguna calificación para un trabajo que le permitiera salir adelante. Pero Alejandro tenía una oferta que iba más allá de cualquier expectativa. No caridad, sino un trabajo real,
asistente personal con un contrato anual de 120.000 euros, casa incluida en el edificio, y un anticipo de 200.000 euros para cubrir sus deudas pendientes. Carmen se quedó sin palabras, los números bailando frente a sus ojos como un espejismo. La oferta parecía demasiado generosa para ser verdad, pero Alejandro explicó su lógica con una sinceridad desarmante. En los últimos 6 meses había descubierto que todos a su alrededor habían cambiado de actitud. Los amigos lo trataban como a un enfermo terminal, los socios como a un socio poco confiable, las mujeres como a alguien a quien evitar. Carmen era la única persona que lo había mirado y había visto simplemente a un hombre que necesitaba ayuda. No necesitaba asistencia médica, tenía fisioterapeutas, médicos, enfermeros para eso. Necesitaba a alguien que lo ayudara a seguir siendo Alejandro Vega, no a convertirse en el pobre Alejandro en la silla de ruedas. Carmen miró el contrato, luego otra vez a Alejandro. Había algo en sus ojos que iba más allá de la generosidad, algo que se parecía peligrosamente a la soledad. Su decisión de aceptar no fue motivada solo por el dinero, sino por el reconocimiento de un dolor compartido, de dos personas que necesitaban salvarse mutuamente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Mientras se estrechaban las manos sellando el acuerdo, ambos sintieron que estaba comenzando algo mucho más grande que una simple relación laboral. 3 meses transformaron completamente la vida de ambos. Carmen vivía ahora en el apartamento del piso 38, un refugio desde el cual podía ver Madrid despertar cada mañana. Trabajar con Alejandro se había revelado como un desafío continuo pero gratificante. No se trataba solo de ayudarlo físicamente, sino de ayudarlo a recuperar la confianza en sí mismo. La reunión crucial con los representantes del Ayuntamiento de Madrid para el nuevo barrio residencial puso a prueba todos los progresos hechos. Alejandro estaba nervioso, las manos temblándole más de lo usual mientras repasaba los documentos. Carmen había aprendido a reconocer las señales de su ansiedad y desarrollado métodos para calmarlo. Un masaje delicado en los hombros, palabras de aliento susurradas con la dosis justa de firmeza y dulzura. La presentación en el ayuntamiento fue un triunfo. Alejandro expuso el proyecto con una pasión y competencia que conquistaron inmediatamente a la comisión. Carmen lo asistía discretamente, anticipando cada una de sus necesidades, completando sus frases cuando el cansancio se hacía sentir, convirtiéndose en sus ojos y sus manos cuando era necesario. El concejal de urbanismo se felicitó personalmente, notando la armonía extraordinaria de su asociación profesional. Al regresar a casa, Alejandro estaba eufórico, la adrenalina del éxito corriendo por sus venas como un río crecido. Las cenas juntos se habían convertido en momentos de intimidad doméstica, que ninguno de los dos se atrevía a llamar por su verdadero nombre. Carmen había aprendido a cocinar sus platos favoritos, transformando esos momentos en rituales de conexión que iban mucho más allá de la relación empleador-empleada. Una noche, mientras Carmen recogía la mesa, Alejandro le hizo la pregunta que había retenido durante semanas. Quería saber por qué nunca había indagado sobre su vida privada, sobre el matrimonio fallido, sobre el accidente que había cambiado todo. La respuesta de Carmen reveló una sabiduría que iba más allá de sus años. Había aprendido que las personas cuentan lo que quieren cuando están listas y que el pasado de alguien no define quién es hoy. Alejandro se abrió entonces completamente, contando del accidente causado por su furia, por la traición de Isabel, del despertar en el hospital con la columna vertebral dañada y una nota de despedida que lo definía como medio hombre. Durante meses había creído que su ex esposa tenía razón, hasta que conoció a Carmen. El momento de intimidad que siguió fue interrumpido por el interfono. Isabel había vuelto, y con ella el fantasma de un pasado que amenazaba con destruir todo lo que habían construido juntos. Isabel Ruiz Vega entró en el apartamento como si aún fuera su casa, los tacones resonando sobre el mármol como disparos de pistola. Su belleza helada,
que había conquistado a Alejandro 10 años antes, ahora le parecía artificial como un maniquí de escaparate. Había traído consigo documentos legales que lo cambiaban todo. El tribunal había acogido su recurso para revisar los acuerdos del divorcio. Su argumento era cínico en su simplicidad. La condición de Alejandro requería que ella se ocupara de él por el resto de su vida. Por lo tanto, merecía un mayor apoyo económico. La hipocresía era evidente para todos, excepto para el sistema legal que la había escuchado. La mujer que había huido del hospital antes incluso de que Alejandro despertara del coma, ahora sostenía estar lista para volver, para ser la esposa que merecía. Carmen observaba la escena sintiéndose fuera de lugar, pero con cada célula del cuerpo gritando contra la injusticia. Alejandro respondió con una calma que ocultaba rabia volcánica, recordándole a Isabel todas las noches en que había tenido que aprender a reconstruir su autoestima pieza por pieza, sin ella. Cuando Isabel insinuó que Carmen era simplemente una mujer joven desesperada que manipulaba a un hombre rico y vulnerable, Alejandro tomó la decisión más importante de su nueva vida. Frente a su ex esposa, declaró públicamente que Carmen no solo tenía influencia en su vida. Carmen era su vida, la mujer de la que estaba enamorado. Las palabras cayeron en la habitación como bombas, cambiando todo para siempre. Isabel se quedó helada, Carmen atónita, pero Alejandro finalmente había encontrado el valor de decir la verdad que había ocultado incluso a sí mismo. La batalla legal que siguió se convirtió en un circo mediático que ocupó los titulares de los periódicos madrileños durante semanas. Carmen se encontró en el centro de un huracán que nunca había pedido. Fotógrafos, titulares sensacionalistas, su vida privada diseccionada públicamente. Alejandro puso fin al circo con una jugada que nadie esperaba. Una rueda de prensa donde declaró abiertamente su amor por Carmen frente al mundo entero. Contó la verdad sobre su historia, sobre cómo ella lo había salvado cuando todos los demás lo habían abandonado, sobre cómo había aprendido que el dinero podía comprar todo excepto las cosas que realmente importaban. El juicio concluyó con la victoria completa de Alejandro. Isabel no solo perdió el recurso, sino que fue obligada a devolver parte del patrimonio cuando los investigadores descubrieron bienes ocultos por millones de euros. La noche de la sentencia definitiva, Alejandro y Carmen estaban sentados en la terraza del ático, contemplando Madrid que brillaba a sus pies como un mar de estrellas. El circo mediático había terminado, la justicia había triunfado, pero sobre todo habían encontrado el valor de reconocer lo que sentían el uno por el otro. Alejandro extrajo del bolsillo de la chaqueta un anillo que pareció capturar toda la luz de la ciudad. La propuesta de matrimonio fue simple y directa, no por conveniencia, no por lástima, no por gratitud, sino por amor puro y auténtico. La respuesta de Carmen selló no solo su compromiso, sino la victoria del amor genuino sobre todo lo demás. Un año después, la boda se celebró en una villa en Marbella, en presencia de 200 invitados que habían sido testigos de su increíble historia de amor. Carmen caminó hacia el altar con un vestido de Palomo Spain que la hacía parecer una princesa, mientras Alejandro la esperaba en su silla decorada con rosas blancas, más guapo y radiante que cualquier príncipe de los cuentos de hadas. En la primera fila estaban sentados todos los empleados del restaurante El Palacio Real, invitados personalmente por Alejandro, que había comprado el local 2 meses antes y despedido inmediatamente al director Mendoza. En su discurso de agradecimiento, Alejandro habló de cómo la vida a veces rompe a las personas, para enseñarles a reconstruirse más fuertes, de cómo quita todo para hacer entender qué es lo que realmente importa, de cómo hace encontrar a la persona correcta en el momento más equivocado, para descubrir que era el momento más acertado de siempre. Carmen sonrió a través de las lágrimas de felicidad, sabiendo que habían logrado transformar 2 vidas rotas en una historia de amor que inspiraría a cualquiera que creyera en el poder de la segunda oportunidad. Los meses siguientes vieron el nacimiento de la Fundación Morales Vega, dedicada a ayudar a familias en dificultades económicas debido a gastos médicos.
Cada año la fundación distribuía millones de euros para tratamientos oncológicos, fisioterapias, apoyo psicológico, transformando su historia personal en esperanza para miles de otras personas. Alejandro había aprendido a caminar de nuevo con la ayuda de exoesqueletos robóticos, pero había mantenido la silla de ruedas como recordatorio de lo importante que era no dar nunca nada por sentado. Carmen había completado su máster y ahora dirigía la división benéfica del imperio de Alejandro, usando su experiencia personal para identificar quién realmente necesitaba ayuda. Su historia de amor se volvió legendaria en Madrid, el ejemplo viviente de que el amor verdadero no mira las sillas de ruedas, las cuentas bancarias o las diferencias sociales, sino al corazón y a la capacidad de verse mutuamente por lo que realmente se es. Porque a veces las historias más hermosas comienzan precisamente con un gesto simple. Ayudar a alguien a comer cuando sus manos tiemblan demasiado para hacerlo solo, y descubrir que en ese acto de pura humanidad nace algo infinitamente más grande que el amor mismo. Esta historia os ha tocado el corazón, os ha hecho creer que el amor puede realmente nacer en los momentos más difíciles y transformar dos vidas rotas en una historia de esperanza. Si vosotros también creéis que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre, que el amor auténtico no mira las diferencias, sino el corazón, y que a veces los gestos más simples pueden cambiarlo todo. Poned like y compartid este video. Contadnos en los comentarios. ¿Habéis hecho o recibido alguna vez un gesto de pura humanidad que os haya cambiado la vida? ¿Creéis que el amor puede realmente superar cualquier obstáculo? ¿Conocéis historias de personas que han encontrado la fuerza para empezar de nuevo después de haberlo perdido todo? Compartid vuestras experiencias y hagamos llegar este mensaje de esperanza a cuantas más personas sea posible. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, todos merecemos ser amados por lo que somos, y todos podemos ser el ángel que alguien más está esperando. Suscribíos para más historias que celebran el valor de amar más allá de cualquier barrera. Like, comenta, comparte y suscríbete para historias que demuestran que el amor verdadero puede sanar cualquier herida y transformar cualquier destino.